grabada, nada más el profesor va a tener acceso al video. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Bueno, el experimento va a consistir en que les voy a mostrar una serie de imágenes y me van a decir lo que ven. ¿Ok? Empezamos con esto. ¿De qué color es el pelo? Naranja. Amarillo. Sí, amarillo. 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 No, amarillo por acá. Ok. Es amarillo. Ok. ¿Sí te mostré la maxi? Ok. ¿Qué ves acá? Dos caras. Sí, llevo dos caras. Tocar. Dos caras. Dos caras, sí. Dos caras. Ok. Por último, necesito que me digas cuál de estas líneas es la más larga. La del centro. ¿Es pregunta o respuesta? La del centro. Pues, hagámoslo así. Idealmente sin girar la imagen. O sea, si necesitan pueden agarrarla, pero no la giran. Creo que. Sí, bueno, ese no. Ok. La del medio. La del centro. Digo, si quieres agarrarla, pero solo no la gires. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la más larga? ¿Cuál crees que es más larga? La bueno, también. Ok, todas. Sí. Perfecto. Con esto culminamos el experimento. Muchas gracias. El experimento de Ayers, también conocido como el experimento de conformismo o presión de grupo, tenía como propósito el estudiar estos dos mismos conceptos, pero también, entrando un poco más detalle, buscaba comprender por qué las personas, cuando están rodeadas de un gran grupo de personas, toman decisiones, si es por convicción real, porque realmente tienen tu opinión, o si es para evitar el rechazo de todo el grupo. También buscaba saber cómo es que afectaban diversos factores a la opinión de los demás, o opiniones contrarias al grupo, como por ejemplo la dificultad de realizar una tarea, o el hecho de que haya un compañero que avale o tenga la misma opinión que esta persona. También busca conocer el hecho de que si una persona tiene una idea y el grupo tiene una completamente opuesta, conocer si debido a esta presión grupal, está dispuesto a cambiar de opinión simplemente para satisfacer al grupo. Bueno, ahora procederé a explicar el primer experimento, el de conformidad e influencia. Este estuvo conformado por 7 personas, 5 sujetos de control y un sujeto experimental. El último sujeto funcionó como el rol de presentar las imágenes. A continuación procederé a explicar las imágenes en cuestión, siendo la primera un conjunto de 3 líneas, las cuales eran que en cada extremo eran similares en tamaño, mientras que la línea del medio era ligeramente más corta, siendo que a simple vista las 3 se veían iguales. La segunda imagen en cuestión era una imagen de Gestalt, la cual fue elegida por su diferente resultado, siendo que intentamos elegir una imagen que pudiera darnos diferentes respuestas en esta misma. En este caso elegimos una imagen en la cual eran 2 caras a cada extremo y una copa en el medio. Por último, utilizamos una imagen algo curiosa. Elegimos una caricatura. En cuestión elegimos a Pluto, el perro de Mickey, el cual en ocasiones puede ser coloreado de color naranja o en otras ocasiones puede ser coloreado de color amarillo.
Con esto podemos dar un experimento en el cual vemos cómo las respuestas de los sujetos control pueden llegar a influir en el sujeto experimental, siendo que digan que Pluto en vez de ser color naranja sea color amarillo, siendo que digan que una de las líneas, siendo la de la izquierda, es más corta cuando la del medio es la que es más corta, o en su defecto que en la imagen de Gestalt digan que en vez de ver una copa o alguna cara, vean un trofeo o algún candelabro. Los resultados del experimento de Ash dieron como resultado que la presión del grupo puede hacer que las personas renuncien a percepciones claras y se adapten a una respuesta mayoritaria equivocada, especialmente cuando el grupo actúa de forma unánime. Bueno. Hola, buenas, bienvenidos. La combustión controlada. Y podemos construir materiales y hábitats. Buenos días, chicos. Mi nombre es Jocelyn Vázquez. Soy paramédico. Estudié 2 años de medicina y ahora estudio psicología, pero estamos haciendo como una capacitación en prevención de contra incendios. Y quería también informarles que íbamos a grabar algunos pedacitos de la clase para hacerlo un videito clip como de prueba de que estamos haciendo en capacitaciones. Lo primero que quería comenzar, pero quería pedirles un favor. ¿Será que me puedes ayudar a ir a buscar un cable HDMI, please, a tecnología? En el piso 1. O sea, lo primero que quería hablar era de temas de Nintendo. ¿Alguna vez ha estado usando, si quieres, ayúdenme a mover las sillas? Vamos a hacer espacio para hacer la dinámica. Vamos a mover. Vamos a tratar de hacer un espacio de cero. Sí, pero creo que habría que sacar un par para... Vamos a sacar un par. Ajá. Para hacerlo como en círculo. Sí, pero vamos a sacar algunas. Yo estoy aquí. Yo creo que ya tenemos espacio. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Gracias, Marcos. Oye, una pregunta que le hacía a tus compañeras. ¿Has estado en algún momento una situación donde haya habido un incendio o algo? Ni conoces a nadie que haya estado con un incendio. Ok. Vale, antes de empezar, lo que necesito es allá afuera, pero no te jodas, no, pero aquí mismo saliendo, abre la puerta y a mano derecha ves el extintor, tiene como una puertecita, está abierto. Ya yo le dije a los de mantenimiento que lo iba a usar, solo extraer el extintor para enseñarle como las partes y que básicamente es la capacitación, pues. Experimento de Milgram. Objetivos. El experimento de Milgram es un experimento realizado en la Universidad de Yale. Este nació debido a los horrores que se presentaron en el Holocausto. Este tenía como objetivo el de presentar un estudio sobre lo que es el concepto de la obediencia. El cómo las personas están dispuestos a cometer ciertos actos si una autoridad es el que se lo dice. Entonces, tenía como principales 3 objetivos: estudiar lo que es cómo afecta una autoridad en las decisiones que toma una persona, el saber hasta qué punto una persona
está dispuesto a seguir órdenes, aunque esto afecte a otra persona, y el determinar si la autoridad afecta a lo que es el individualismo de esta persona a la hora de tomar decisiones. Ahora procederé a explicar el segundo experimento, el de obediencia de autoridad. En este experimento participaron 7 personas, las cuales fueron 3 sujetos experimentales, 3 sujetos control y por último un sujeto que funcionó como el sujeto de autoridad. Ahora procederé a explicar lo que se hizo en este experimento. En este experimento se intentó crear un escenario en el cual los individuos experimentales pensaran que estuvieran participando en una capacitación de cómo actuar ante un incendio. Al tener este escenario, los sujetos fueron llevados al salón de la Universidad Latina, en el cual se encontraba el sujeto de autoridad y los otros 2 sujetos control. Al entrar en esta situación, cada uno tomó sus asientos. El sujeto control comenzó a explicar la situación, pero se presentaron 3 dificultades que fueron presentadas para realizar el experimento, siendo la primera la falta de un cable HDMI para ser conectado al monitor del salón, muy poco espacio, siendo nuestra segunda dificultad, y por último la falta de un extintor, el cual fue previamente solicitado por la universidad en cuestión. Al tener estas 3 dificultades, el sujeto de autoridad mandó a uno de los sujetos experimentales si podía conseguir un cable HDMI en tecnología, siendo así que el sujeto experimental tomó la orden y fue a buscarlo a tecnología. Los otros 2 sujetos escucharon por buen rato una charla que estaba dando el sujeto de autoridad, hasta que el sujeto de autoridad dio su segunda orden. Al ver que había poco espacio en el salón, decidió sacar un par de sillas de este, siendo que uno de los sujetos control, para engañar a nuestros otros 2 sujetos experimentales, comenzó a sacar las sillas, tomando la orden de la persona en cuestión, y en ese mismo momento los otros 2 sujetos experimentales comenzaron a hacer lo mismo. Al sacar las sillas y dejar un poco más de espacio, llegó el último sujeto experimental, el cual fue a buscar nuestro cable HDMI. Al llegar al salón, el sujeto de autoridad pasó el siguiente paso, el cual era que buscaran un extintor. El mismo sujeto de prueba, sujeto experimental que buscó el cable HDMI, fue a buscar el extintor. Sin embargo, cuando fue a buscar el extintor, fue detenido por uno de nuestros otros compañeros, el cual no fue contado como sujeto control, pero estaba siempre allí, el cual iba a evitar la situación de que nuestro sujeto experimental terminara sacando el extintor de donde estaba guardado. Sin embargo, viendo el resultado de que nuestro sujeto experimental hizo caso. Por último, nuestro sujeto experimental fue mandado de nuevo al salón, callados, sin la necesidad de saber que estaba participando en un experimento. Nuestro sujeto de autoridad decidió hacer una dinámica para finalizar dicha capacitación, la cual fue muy corta, en la cual nuestros sujetos experimentales fueron tomados de la mano los unos a los otros con nuestro sujeto de autoridad, siendo que nuestro sujeto de autoridad les dio la siguiente orden, la de agacharse y comenzar a explicar sobre cómo reaccionar cuando se está un incendio, siendo que hay humo en la parte superior y supuestamente en la parte baja no deberían estar abajo, ya que así no se verían asfixiados por el humo. Al ver que nuestro sujeto de autoridad dio la orden de agacharse, nuestros sujetos experimentales se agacharon y las siguientes órdenes dadas por nuestro sujeto de autoridad las terminaron aceptando y realizando nuestros sujetos experimentales. Los resultados del experimento de Milgram nos dieron como evidencia que el poder de la autoridad para inducir a comportamientos de obediencia, incluso aunque no conozcas a la persona por completo o sepan si lo que dice esa persona es verdad, muestra que incluso cualquier tipo de individuo puede llegar a ejecutar cualquier tipo de acto cuando son ordenados por una figura de autoridad sin llevar la contraria de ninguna forma. Sin compartirse las hojas que traen las codificaciones del mensaje, van a trabajar juntos para descifrar el mensaje codificado. Equipo trinomio, equipo TCU.
Utilicen a sus compañeros para ayudarlos. Ella puede. Nosotros lo necesitamos. Yo estaba apuntando las letras en la tranquila, fluye. Hace falta decir que el marcador es el color en el que vas a resolver. Es decir, Mariluz, Oye, hay que tú vas a resolver el color rojo. No hay. Ay, disculpa. Ya no te ¿El 15? El 15. ¿Tú tienes el 2? ¿Qué dice? Experimento. No, tiene que descifrar el mensaje completo. Pero, ¿cuál es el 24? ¿Cuál es el 24 partido? El 24 PR. El 25 para ti. 25. No sé. Aquí. ¿Lo puedo decir? No, O. tienen que terminar de todo el mensaje, decodificar todo el mensaje. Les falta una letra por decodificar. Muy bien, ¿podrían leer qué es lo que dice? Experimento terminado. Terminado. ¿Experimento qué? Terminado. Perfecto, experimento terminado. Muchas gracias. Experimento de la cueva de ladrones de Sheriff. Este experimento tenía como objetivo el de estudiar lo que son los conflictos intergrupales. También tenía el objetivo de encontrar maneras de resolver estos conflictos, ya sea mediante la cooperación o el trabajo en equipo para lograr un objetivo en común. Este experimento también tenía como incentivo el estudiar el por qué se originan estos grupos, como situaciones como la escasez de recursos pueden llegar a originar conflictos entre diferentes grupos. Y por último estudiaba también, tenía como objetivo era estudiar lo que es la jerarquización en un solo grupo y el favoritismo en los mismos grupos. Bueno, ahora procederé a explicar el tercer experimento, el experimento de conflicto. En este experimento reunimos un grupo de 6 personas, las cuales fueron divididas en 2 grupos. Estos grupos fueron llevados a un salón específico, en el cual se les indicó que iban a participar en una competencia. En esta competencia iban a responder un Kahoot de 20 preguntas, en el cual tenían que seleccionar a una persona del grupo como un representante para que respondiera a las preguntas con su propio teléfono. Al terminar el Kahoot, se les dio la siguiente indicación: que iban a responder una pregunta o un código con unos papelitos, los cuales iban a descifrar el código en cuestión. Los papelitos en cuestión se les pasaba a las personas que ya habían sido separadas de sus grupos de manera individual, hasta que pasado el tiempo se les informó que para resolver el código tenían que resolverlo en grupo. Al resolverlo en grupo, lo que se buscaba era que se dieran de cuenta que el código, siendo 2 palabras, tenían que ser descifradas no solamente con los grupos formados, sino con los 2 grupos en cuestión. Los resultados del experimento Sheriff nos mostró cómo en diferentes tipos de situaciones, pues la interacción grupal conduce a la formación de normas compartidas, que es un proceso fundamental para el funcionamiento social. Marco teórico. En este trabajo destacan 3 experimentos. Uno realizado por Muzaffer Sherif, siendo el experimento de la cueva de los ladrones, también conocido como el Robbers Cave Experiment, en 1954. Este estudio investigó el conflicto y la cooperación entre grupos. El experimento iba de la siguiente manera. Sherif quería entender cómo se formaban los conflictos entre grupos y cómo se podía fomentar la cooperación. Él seleccionó a 22 niños de 11 años y los dividió en 2 grupos separados. Los niños no sabían de la existencia del otro grupo y pasaron tiempo realizando actividades para fortalecer la cohesión dentro de sus propios grupos. Los 2 grupos luego fueron presentados y se les hizo competir en varias actividades, tales como desafíos o deportes. La competencia provocó hostilidad y conflicto entre los grupos, incluso llevándolos a insultarse y sabotearse mutuamente.
Después de eso, Sheriff introdujo tareas cooperativas que requerían la colaboración de ambos grupos para lograr un objetivo común, tales como arreglar una tubería de agua rota o empujar un camión averiado. Estos desafíos fomentaron la cooperación y redujeron la hostilidad entre los grupos. Este estudio proporcionó valiosas perspectivas sobre la naturaleza del conflicto y la reconciliación, y sigue siendo una referencia fundamental en la psicología social. Más adelante tenemos el experimento de Asch. Solomon Asch quería investigar cómo la presión social afecta a la conformidad. Asch reunió a grupos de 8 participantes, de los cuales 7 eran cómplices de él, o sea, el experimentador, y uno era un verdadero sujeto del experimento. A los participantes se les mostraban tarjetas con líneas de diferentes longitudes y se les pedía que compararan una línea estándar con 3 líneas de comparación. Los cómplices del experimentador deliberadamente daban respuestas incorrectas en ciertas pruebas. El verdadero sujeto del experimento respondía después de escuchar las respuestas incorrectas de los cómplices. ¿Qué dio como resultado? Asch descubrió que un porcentaje significativo de los participantes, alrededor de un tercio, conformaba con el grupo en la mayoría de las pruebas, incluso cuando sabían que las respuestas eran erróneas. Cuando no había presión de grupo, los participantes daban respuestas correctas casi en su totalidad. Este experimento demostró que la presión social puede llevar a las personas a conformarse con el grupo, aun cuando saben que el grupo está equivocado. Este hallazgo destaca la influencia de las normas sociales y el deseo de pertenencia. Y por último tenemos el experimento de Milgram. Stanley Milgram buscaba entender hasta qué punto las personas obedecerían a una autoridad cuando se les pide realizar actos que entran en conflicto con su conciencia personal. ¿Cómo funcionó? Milgram reclutó participantes para un estudio sobre el aprendizaje y la memoria. Cada participante actuaba como un maestro y un actor que era el cómplice, hacía el papel de alumno. El maestro debía administrar choques eléctricos al alumno cada vez que éste respondía incorrectamente a una pregunta. Los choques eléctricos eran falsos, pero el maestro creía que eran reales. La intensidad de los choques aumentaba con cada error. Un experimentador, la figura de autoridad, ordenaba al maestro continuar administrando los choques, a pesar de las protestas del alumno electrocutado. Esto dio como resultados que una gran mayoría de los participantes, alrededor de 2/3 de los participantes, continuó administrando choques hasta el nivel máximo, incluso cuando creían que el alumno estaba en serio peligro. Esto demostró que las personas pueden obedecer órdenes de una figura de autoridad, incluso cuando esas órdenes entran en conflicto con sus valores personales y pueden causar daños a otros. Este estudio subrayó la poderosa influencia de la autoridad y tiene importantes implicaciones para entender comportamientos tanto en contextos históricos como en contextos contemporáneos. Como conclusión, no queda nada más que decir que estos experimentos nos han mostrado cómo el ser humano, a pesar de tener sus propias opiniones, sus propios ideales que defender, hay momentos, hay situaciones en que estos se pueden influir hasta llegar a romper dichos ideales, ya sea cuando te enfrentas a la autoridad y esta misma te pide hacer algo, tus acciones están definidas por dicha autoridad, no es algo que tú estés haciendo voluntariamente. Como también hay momentos en el que gracias a presión social las personas suelen cambiar sus decisiones simplemente para no arruinar la armonía en grupos. También pudimos observar cómo los grupos y los conflictos entre grupos pueden llegar a ser disminuidos en gran medida por el simple hecho de cooperar entre estos mismos grupos, ya que cuando estos no cooperan se ven más como un grupo o como iguales, se ven más como enemigos a vencer, aunque esto no debería ser así, ya que como humanos deberíamos apoyarnos mutuamente, pero aún así es bastante fascinante ver cómo el ser humano, a pesar de que hay muchos factores que pueden llegar a influir tanto en sus opiniones como en decisiones, al final sigue siendo un ser individual que puede cambiar o puede variar sus opiniones de las masas, aunque hay momentos en los que llega a ser bastante complicado mostrar tus opiniones frente a todas las masas. No queda mucho más que decir. Gracias por escuchar.
Bueno, como una conclusión general sobre mi experiencia con este proyecto, me gustaría resaltar cómo estos experimentos en el pasado fueron de gran utilidad, como los experimentos como el de Sheriff, el de Milgram, el de Ash, inclusive el de la cárcel de Stanford, que no se puede replicar actualmente por obvias razones, fueron muy influyentes, ya que estos experimentos demostraron cómo la conducta del individuo puede funcionar en sociedad o cómo puede funcionar en masas. Y esto se demuestra aplicando estos experimentos o reinterpretando estos experimentos a el estilo presentado en este proyecto. Vemos cómo la conducta puede ser llevada al extremo de acatar alguna orden por alguna autoridad, o cómo la conducta simplemente puede llevar al individuo a que tome la respuesta más fácil o la de la gran mayoría con el único motivo de sentirse conforme con el resto o sentirse influenciado por las masas. Es súper interesante cómo aplicar estos experimentos en esta práctica puede hacer que notes cómo verdaderamente nosotros las personas actuamos en sociedad. Como conclusión personal, después de haber realizado todos estos experimentos junto con mis compañeros, puedo decir que estos estudios han establecido pues las bases para comprender cómo las interacciones sociales moldean nuestras percepciones, las decisiones, las interacciones e incluso los comportamientos que tenemos como personas. Puedo decir también que puedo observar cómo la capacidad de los grupos y las autoridades en nuestra sociedad pueden influir sobre nosotros, así como que la importancia de mantener una mentalidad crítica y autónoma en nuestra toma de decisiones es importante para no dejarnos llevar por lo que dice la masa de las personas. ¿Cuál fue mi conclusión después de realizar este trabajo? Descubrí que las cosas que se plantean en la teoría de experimentos y lo que realizan estos profesionales no son puros cuentos. Los resultados pueden ser muy variados, el proceso es bastante divertido y es un método de enseñanza bastante peculiar. Descubrí que las personas son bastante únicas en verdad en sus respuestas, la forma en la que interactúan con la mecánica, la forma en la que interactuaron con nosotros que fuimos los experimentadores. O sea, es impresionante cómo para algo tan sencillo o mecánicas tan directas, tan simples, la respuesta puede ser tan diversa. Presentaban unas conductas que honestamente en algunos casos pensé que no pasaría y en verdad pasó. Y siento que esta fue una experiencia que me gustaría repetir y la verdad aprendí bastante sobre los distintos tipos de respuestas que las personas pueden dar a situaciones que en verdad son bastante cotidianas. Yo la verdad disfruté el proceso y esa fue mi conclusión realmente. El ser humano puede dar respuestas bastante diversas y no necesariamente todo sigue un mismo camino.